Hola, bienvenidos a este cuarto bloque de propuestas de utilización de QRs en la enseñanza. En este segundo apartado vamos a ver las propuestas generales de utilización en la enseñanza que podemos tener. Bien, en un primer momento nos podemos encontrar, como vemos en esta diapositiva, como incluso en las aulas de informática y en las bibliotecas de las universidades ya nos podemos encontrar con estanterías donde se presentan y donde se incluyen los códigos QR. Bien, ¿hacia dónde apuntan esos códigos QR? Bueno, pues hacia dónde apuntan es muy variado. En primer lugar, podemos utilizarlos para redireccionar a la persona que vaya a visualizar esa estantería hacia zonas específicas donde poder encontrar determinado tipo de libros relacionados, por ejemplo, con las tecnologías o con la literatura o con la escultura o con el apartado que se desee. También se pueden incluir códigos QR en las propias páginas web de las bibliotecas universitarias o no universitarias que apunten hacia libros en concretos que van a ser utilizados, por ejemplo, durante una asignatura. Pero también podemos utilizar los códigos QR en los exámenes. Por ejemplo, imaginemos un tipo test donde al finalizar dicha prueba incluimos un código QR. El estudiante, conforme va entregando la prueba, la hoja de respuestas y la hoja de preguntas, va a escanear ese código QR y se va a llevar sobre la marcha las hojas de respuestas en su teléfono móvil o en su tableta. También podemos utilizar los códigos QR para trabajar una ruta, por ejemplo, desde un punto de vista de una asignatura relacionada con naturaleza, de tal manera que podamos ir viendo determinados sitios por los que vamos a ir pasando conforme vayamos siguiendo esa ruta. Asimismo, también podemos ir viendo, por ejemplo, especies de la naturaleza o especies animales que nos podemos encontrar mientras vamos desarrollando esa ruta. En la universidad también nos podemos encontrar estos códigos QR en determinadas actividades, por ejemplo, en la realización de una programación de televisión educativa realizada solamente con códigos QR que apunten a vídeos de YouTube, en donde podamos encontrar programas educativos o programas escolares o programas relacionados con la enseñanza. También podemos utilizarlos en los huertos escolares, que como se utiliza mucho hoy en día en la educación primaria. Son famosas las prácticas donde los niños y niñas en edades de educación primaria hacen una plantación de la famosa judía con el algodón y ven luego cómo se traspasa esa judía o esa plantita a un huerto más grande. Bueno, pues con ese código QR podemos incluir desde quién ha hecho esa plantación, qué día se ha realizado y qué tratamiento es el que puede necesitar, por ejemplo, para el desarrollo de esa planta. También podemos realizar una gincana educativa en la facultad, en un instituto, dando y aportando pistas que nos lleven de una prueba a otra hasta llegar al punto final. La persona pues, que llegue antes o que realice el recorrido en el menor tiempo posible, pues sería el equipo ganador, ¿no? Asimismo, también se pueden desarrollar gincanas de resolución de problemas con la misma filosofía que el ejemplo que acabamos de poner. Por ejemplo, también podemos utilizar los QR en las clases de música. Imaginaos, por ejemplo, en esta diapositiva donde podemos poner una serie de QRs vinculados a instrumentos musicales de tal forma que podamos conocer cómo sonarían estos instrumentos si los estuviésemos manejando, ¿verdad? También podemos realizar el famoso juego de la oca, ¿verdad? Utilizando este código QR de tal forma que algunas de las casillas estuvieran diseñadas, estuvieran implementadas con códigos QR. Bien, asimismo, la utilización de los códigos QR en la enseñanza también se ve implementada con la presencia de ellos en los manuales y en los textos, por ejemplo, como la diapositiva esta que tenemos aquí en pantalla, donde podemos ver que no solamente es información textual la que aparece en los libros y los manuales, sino que incluso podemos también redirigir al estudiante conforme va leyendo esa pantalla, esa página, podemos redireccionarlo hacia un vídeo o hacia más información, ¿no? Incluso hasta cada vez podemos encontrar hoy en día ya manuales y libros de lectura que incluso incorporan esta nueva tecnología, ¿verdad? En los códigos, ¿no? Haciendo descripciones o incluso ampliando información conforme vamos navegando.
En los manuales de las asignaturas también los vemos ya. Es decir, en la facultad ya incorporamos, ¿verdad?, en conexión con las bibliotecas, pues estos códigos QR que apuntan concretamente a los manuales de la biblioteca o de la universidad en donde se encuentran, ¿no? De tal forma que el estudiante le resulta un procedimiento mucho más sencillo lo que sería el acceso a este tipo de documentación. Por ejemplo, también nos podemos encontrar con que una persona necesita ir de visita a un sitio o a una cafetería o a una universidad y entonces en este caso podemos incluir un código QR para posicionarle o geoposicionarle, en este caso, en el espacio en concreto para que sepa, por ejemplo, cómo llegar a él, ¿no? Imaginaos en la universidad, si al principio en la puerta, digamos, de la universidad nos encontráramos un código QR que apuntara, por ejemplo, a una biblioteca, ¿no? Para poder saber dónde está, ¿no? Incluso también en las puertas de los despachos de los profesores nos vamos a ir encontrando como poco a poco nos vamos a ir diseñando este tipo de códigos que hacen referencia desde, por ejemplo, las tutorías de estos profesores o incluso hasta las horas de clase que tienen en la universidad, ¿no? También nos podemos encontrar con juegos de adivinanzas, información adicional sobre temas concretos, cuestiones, problemas, accesos a recursos didácticos, como por ejemplo problemas resueltos, artículos, referencias a artículos de revistas o a más libros, mapas y localizaciones de personas relacionadas con la ciencia, más recursos bibliográficos, podemos enlazar vídeos para documentación o esperar el comienzo de algún evento. Podemos también añadir nuestro código QR a nuestra tarjeta de visita para remitir a esa persona a nuestra biografía. Lo que hemos comentado antes también de en la universidad incluir en las puertas de entrada códigos QR que apunten a dónde está el salón de actos, a dónde está la cafetería, a dónde está la sala de estudios, la biblioteca, o incluso los podemos adjuntar a folletos, ¿no? Para hipervincular, por ejemplo, con las biografías de los ponentes. Podemos redireccionar a un código QR a una persona para que realice una encuesta online de satisfacción, por ejemplo, sobre si le ha gustado la charla o le ha gustado la clase. Podemos vincular con manuales académicos, por ejemplo, con entrevistas a expertos relacionados con la materia, a otros estudiantes a los cuales hemos entrevistado, etcétera. Podemos dar instrucciones o pistas para resolver problemas, para retransmitir eventos online o grabados, para, por ejemplo, redireccionar a las personas a sorteos promocionales, con descuentos, regalos, etcétera. Por ejemplo, con redireccionamientos a perfiles de Facebook, a blogs, a Twitter, para opinar sobre algún evento futuro o algún evento pasado. Enlazar, por ejemplo, con leyes, con decretos, con resoluciones, con jurisprudencia, con procedimientos, por ejemplo, para crear una empresa, para crear una sociedad limitada. Por ejemplo, también los estudiantes lo utilizan mucho ahora últimamente para anunciar pisos de alquiler donde les hace falta, por ejemplo, un compañero para ver qué plazas hay, por ejemplo, en una residencia universitaria, para promocionar un negocio, un local, una bebida, una oferta, para enlazar, por ejemplo, con usos seguros y adecuados de útiles que vayamos a utilizar en un laboratorio, para la realización, por ejemplo, de unas prácticas. Por ejemplo, pues también utilizar lo que son los QR dinámicos, ¿no? Que son enlaces a unas páginas que cambian cada día, porque claro, realmente si hipervinculamos un código QR con una página y esa página permanece estática, pues quizás también sea un poco aburrido y significaría que cada vez que quiera cambiar el contenido de una página, pues tengo que realizar un diseño y una producción de un código QR diferente, ¿no? Pero si en este caso lo que cambia es la página, no tendría que cambiar el código QR, como por ejemplo puedan ser la de los diarios electrónicos, de tal forma que cada día la página cambia, ¿no? ¿Qué problemas nos podemos encontrar más comunes cuando utilizamos los códigos QR? Pues por ejemplo problemas de iluminación, ¿no? Donde a lo mejor estén sitios muy oscuros o muy iluminados y la luz sea demasiado fuerte o demasiado tenue, pues conviene, por ejemplo, tomar el QR de lado o activar la función del flash de la tableta o del teléfono móvil. Es decir, la velocidad, por ejemplo, de lectura de los propios códigos. Hay programas que leen los códigos más rápidamente unos que otros, pues debemos de probar varios tipos de lectores, ¿no? Para ver cuál es el que funciona mejor con cada uno de esos códigos, ¿no? Luego también, pues los códigos QR que apuntan a
a páginas web que a lo mejor no están optimizadas para visualizar en un móvil, pues se ven demasiado pequeños y entonces a lo mejor es muy complicado. Entonces hay que tener esa opción, ¿no? de siempre ver la opción de la vista clásica o la página web completa o similar, ¿no? Los códigos QR tienen cierto grado de supervivencia y pueden ser, como hemos comentado antes, pintados o rayados y todavía pueden seguir funcionando, pero aún así conviene que estén extendidos, que no estén doblados en el sentido de que las proporciones se manipulen, ¿no? Entonces, claro, en este caso los códigos QR también tienen que tener su zona de seguridad, es decir, una zona alrededor del código que le permita escanearlo. Bien, hasta aquí este apartado segundo del bloque temático número 4. En el siguiente apartado, y ya nos quedan muy poquitos para terminar el curso, nos encontraremos lo que son los quiero y no puedo de los códigos QR. Bueno, pues nada, hasta aquí y espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.